La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Preste mucha atención a esta sentencia judicial que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 21, porque aquí se nos revela la ley espiritual más importante que rige el universo después de la ley de la salvación. La mayoría de los cristianos viven ignorando que llevan un alma cargada en su boca todo el tiempo. Piensan que las palabras son solo sonidos que se lleva el viento, o que son simples herramientas para comunicarse con otros. Pero Dios nos dice claramente que la lengua tiene un poder ejecutivo capaz de administrar dos cosas opuestas, la muerte y la vida. Esto no es una metáfora poética, es una realidad literal. Usted tiene la capacidad de matar sus sueños, de matar su matrimonio y de matar su salud con lo que dice, o tiene la capacidad de dar vida a lo que está muerto, de resucitar su economía y de sanar su cuerpo mediante la confesión de fe. La lengua es el interruptor que enciende la luz de Dios o la oscuridad del diablo en su casa. Cada vez que usted abre la boca, usted está eligiendo un bando y está liberando una fuerza que ya no puede recoger. Alabe lo que Él le ama. El texto continúa con una advertencia ineludible: y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que nuestra vida actual es el resultado directo de lo que hemos estado hablando en los últimos años. Nosotros somos los profetas de nuestro propio destino y estamos comiendo hoy la cosecha de las semillas verbales que sembramos ayer. Si usted se queja de que su vida es amarga, revise su vocabulario, porque seguramente ha estado hablando amargura. Si usted dice que siempre está enfermo y que nunca tiene dinero, usted está ordenando ese menú para su futuro y el universo espiritual se lo va a servir en bandeja de plata. Nadie puede hablar derrota y esperar tener victoria. Es una ley imposible de romper, como la ley de la gravedad. Si usted siembra palabras de fracaso, cosechará fracaso. Pero si usted aprende a amar la vida y a hablar vida, aunque sus ojos vean muerte, usted empezará a comer frutos de bendición, frutos de sanidad y frutos de prosperidad. Su boca es el huerto y usted es el jardinero que decide qué árbol va a crecer y qué fruto va a comer su familia. Sonría, Cristo le ama. Analicemos primero el poder de la muerte que reside en la lengua. La muerte no siempre es física. A veces es la muerte de un propósito o la muerte de una relación. Cuando usted le dice a su hijo que es un inútil o que nunca va a llegar a nada, usted está usando el poder de la muerte para asesinar el potencial de ese niño. Cuando usted se mira al espejo y dice que está fea, que está gorda o que nadie la va a querer, usted está decretando muerte sobre su autoestima y sobre su vida sentimental. El diablo no necesita destruirlo a usted si logra convencerlo de que usted se destruya a sí mismo con sus palabras. Satanás sabe que él no tiene autoridad para maldecir a un hijo de Dios, a menos que el hijo de Dios se ponga de acuerdo con él. Por eso el enemigo le susurra pensamientos negativos para que usted los hable. Porque en el momento en que usted los habla, usted le da cuerpo y legalidad en la tierra. Deje de ser el socio del diablo en su propia destrucción. Cierre la boca a la muerte y renuncie a usar su lengua como un instrumento de maldición contra su propia casa. Gloria sea a Dios. Por otro lado tenemos el glorioso poder de la vida. Este es el poder que Dios usó en el principio cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no se puso a llorar por el desorden ni se puso a describir la oscuridad. Él habló la solución y dijo: sea la luz, y fue la luz. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos esa misma chispa creativa en nuestra boca. Usted puede inyectar vida a su cuenta bancaria vacía declarando que Jehová Jireh es su proveedor. Usted puede inyectar vida a un cuerpo enfermo declarando que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hablar vida es hablar la palabra de Dios sobre las circunstancias contrarias. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Cuando usted bendice a sus hijos, cuando usted bendice su trabajo y cuando usted bendice sus alimentos, usted está soltando una energía atómica de bondad que transforma la realidad. La bendición no es un deseo bonito, es un vehículo de poder que transporta la vida de Dios desde el cielo hasta su situación. Hay poder en Jesús. La frase "el que la ama" también implica una fascinación o un hábito arraigado. Hay personas que aman el chisme, que aman la queja y que aman el drama. Se han vuelto adictas a hablar mal y sienten un placer perverso en contar sus desgracias a todo el mundo, pero ese amor por la lengua desenfrenada es un amor suicida. Usted tiene que dejar de amar la queja y empezar a amar la promesa. Tiene que disciplinar su lengua para que solo se mueva bajo la dirección del Espíritu Santo. Amar la lengua en el sentido bíblico correcto es valorarla como un instrumento sagrado. Es decir, amo tanto mi boca que no voy a permitir que ninguna palabra corrupta salga de ella. Amo tanto el don del habla que Dios me dio, que lo voy a usar exclusivamente para edificar, para consolar y para libertar. Cuando usted cambia su relación con su propia boca y empieza a tratarla con temor reverente, usted deja de comer frutos podridos y empieza a comer el maná escondido que está reservado para los que hablan el lenguaje del reino. Alabado sea Dios. Tenga mucho cuidado con las frases coloquiales que usa sin pensar. Frases como "me muero de hambre", o "esto me va a matar", o "mi esposo me enferma". El mundo espiritual no entiende de bromas ni de exageraciones.
Los ángeles y los demonios toman sus palabras al pie de la letra. Si usted dice, me quiero morir, el espíritu de muerte dice, escuchado, y empieza a trabajar para cumplir su orden. Si usted dice, no tengo dinero, el espíritu de miseria dice, entendido, y bloquea su finanza. Usted tiene que hacer una limpieza de su vocabulario urgente. Tiene que cancelar todas esas sentencias de autosabotaje que ha dictado por años. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si su boca habla muerte es porque su corazón necesita sanidad. Pídale al Espíritu Santo que le cambie el corazón para que su lenguaje cambie. Recuerde que sus palabras son los ladrillos con los que está construyendo la casa donde vivirá mañana. Asegúrese de usar materiales de vida y no de muerte. Alabe lo que Él le ama. Yo lo invito en esta hora a que haga un pacto de vida con su boca. Decida hoy mismo que nunca más hablará derrota sobre su familia ni enfermedad sobre su cuerpo. Párese frente al espejo y aunque vea problemas, profetice soluciones. Diga, yo soy cabeza y no cola. Yo soy bendito al entrar y bendito al salir. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted alinea su boca con la boca de Dios, ocurren milagros. Los muros de Jericó cayeron por el sonido de las trompetas y los muros de sus problemas caerán por el sonido de su confesión de fe. Empiece a comer el fruto dulce de la vida. Hable salud, hable paz, hable gozo y verá cómo su entorno se transforma. La muerte y la vida están en su lengua, la decisión es suya. Escoja la vida para que viva usted y su descendencia. Agárrese de esta verdad poderosa que está en el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 21. Y use su boca para decretar la victoria que Cristo ya ganó para usted. Hay poder en Jesús, sonría, Cristo le ama. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Preste mucha atención a esta revelación sobre la función directiva de nuestras palabras que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 3, versos 4 y 5, porque aquí se nos entrega el manual de navegación para la existencia humana. El apóstol Santiago nos presenta dos imágenes poderosas y muy gráficas para explicarnos cómo funciona el misterio de la autoridad verbal. Primero nos habla del freno en la boca de los caballos y segundo nos habla del timón de las naves. En ambos casos el principio es el mismo. Un objeto diminuto tiene la capacidad de controlar y dirigir a una bestia enorme o a una estructura gigantesca. Esto nos enseña que el tamaño no determina la influencia. Su lengua es un pedazo de carne pequeño, escondido detrás de sus dientes, pero es el miembro que gobierna el curso completo de su naturaleza. La mayoría de la gente piensa que sus vidas son el resultado del azar o de la suerte o de las circunstancias externas que son como vientos impetuosos, pero la Biblia dice que su vida es el resultado de cómo usted ha movido el timón de su boca. Usted no es una víctima de la tormenta, usted es el capitán de su barco. Y el rumbo que lleva hoy fue decidido por las palabras que usted habló ayer. Si su barco se está hundiendo o se está estrellando contra las rocas, no culpe al mar ni culpe al viento, revise el timón porque es muy probable que usted mismo haya dirigido su nave hacia el desastre con una confesión negativa y destructiva. Alabe lo que Él le ama. Analicemos la metáfora del freno en la boca de los caballos. Un caballo es un animal de gran fuerza y brío capaz de matar a un hombre de una patada o de correr a velocidades impresionantes. Sin embargo, un jinete experto puede controlar toda esa fuerza bruta y hacer que el caballo vaya a la derecha, a la izquierda o se detenga simplemente usando un pequeño freno de metal en su boca. Esto nos habla del autocontrol y de la disciplina. Nuestro cuerpo y nuestras emociones son como ese caballo salvaje. Tenemos instintos, impulsos, iras y deseos que a veces parecen incontrolables. Pero la palabra de Dios nos dice que si logramos controlar nuestra lengua, seremos capaces de refrenar también todo el cuerpo. Esto es un secreto psicológico y espiritual tremendo. Si usted es capaz de callar cuando quiere gritar, si es capaz de bendecir cuando quiere maldecir, y si es capaz de hablar paz cuando siente guerra, usted habrá conquistado su propia naturaleza. El dominio propio empieza en la boca. Quien conquista su lengua, conquista su destino. No deje que el caballo de sus emociones lo lleve desbocado hacia el abismo. Póngale el freno de la palabra de Dios a sus labios y obligue a su carne a someterse a la voluntad del Espíritu. Sonría, Cristo le ama. Ahora miremos la imagen de las naves y el timón, que es aún más fascinante. Imagine un barco inmenso en medio del océano golpeado por vientos huracanados y olas gigantes. Esos vientos representan las crisis económicas, las enfermedades, los problemas familiares y todas las presiones que vienen de afuera y que nosotros no podemos controlar. Usted no puede detener el viento y usted no puede calmar el mar con su propia fuerza, pero hay algo que sí puede hacer y es mover el timón. El piloto de la nave no se pone a gritarle al viento. El piloto se asegura de que el timón esté firme en la dirección correcta para atravesar la tormenta y llegar a puerto seguro. Sus palabras son ese timón.
Cuando llega la crisis de la enfermedad, el viento sopla fuerte diciendo te vas a morir. Si usted mueve el timón de su boca y dice sí, me voy a morir, tengo miedo, entonces la nave de su vida gira hacia la muerte y se hunde. Pero si ante ese mismo viento usted mueve el timón de la fe y dice no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, entonces la nave gira hacia la vida y corta las olas con poder. El viento es el mismo para todos, pero el destino es diferente según el uso del timón. No suelte el timón en medio de la tormenta, agárrelo con fuerza y declare la palabra de Dios hasta que llegue a la orilla de la victoria. Gloria sea a Dios. El texto dice que las naves son gobernadas por donde el que las gobierna quiere. Esto pone la responsabilidad directamente sobre sus hombros. Dios le ha dado el libre albedrío y le ha entregado el timón de su propia vida. Él le da el viento del Espíritu Santo para impulsarlo, pero usted tiene que poner las velas y dirigir el timón. Muchos cristianos están esperando que Dios les mueva la boca o que Dios decida por ellos. Pero Dios dice, yo ya te di la herramienta, ahora úsala. Usted tiene que querer ir a algún lado. Si usted no tiene un destino claro en su mente, su lengua lo llevará a la deriva. Tiene que definir hacia dónde quiere que vaya su familia, hacia dónde quiere que vaya su economía y hacia dónde quiere que vaya su ministerio. Y una vez que tenga el destino claro, empiece a alinear sus palabras con ese destino. Si quiere ir a la tierra de la abundancia, no puede hablar lenguaje de escasez. Si quiere ir a la tierra de la salud, no puede hablar lenguaje de enfermedad. El timón tiene que coincidir con el mapa. Cada palabra que sale de su boca es un grado que usted gira a la derecha o a la izquierda. Sea intencional y no hable por hablar. Recuerde que usted está conduciendo una nave preciosa que lleva el tesoro de su alma y el futuro de sus generaciones. Hay poder en Jesús. Santiago también advierte que aunque la lengua es pequeña, se jacta de grandes cosas. Esto nos alerta sobre la desproporción entre la causa y el efecto. Una cerilla es pequeña, pero puede incendiar un bosque entero. Una palabra es pequeña, pero puede destruir una reputación de años o iniciar una guerra. A veces minimizamos lo que decimos pensando que fue solo una broma o un comentario sin importancia. Decimos cosas como, ay, qué tonto soy o nunca voy a aprender, y pensamos que eso no afecta a nada. Pero ese pequeño giro de timón, si se repite constantemente, lo desviará millas de su propósito original. Imagínese un barco que se desvía solo un grado de su ruta. Al principio no se nota, pero después de navegar 1000 kilómetros, terminará en un continente equivocado. Esas pequeñas confesiones negativas diarias son las que lo han llevado al lugar de estancamiento donde se encuentra hoy. Si usted quiere cambiar su ubicación geográfica espiritual, tiene que empezar a corregir el rumbo, grado por grado, palabra por palabra. Empieza a decir, soy sabio, en Cristo soy capaz y soy amado. Al principio parecerá que nada cambia, pero siga sosteniendo el timón y verá cómo su nave empieza a girar hacia agua de reposo. Alabado sea Dios. El poder directivo de la lengua también funciona para corregir situaciones que parecen perdidas. Tal vez su matrimonio está a punto de naufragar y parece que ya no hay remedio. Los vientos del divorcio soplan fuerte. Pero si usted como capitán se para firme y empieza a hablar restauración, empieza a hablar amor y empieza a hablar perdón, usted puede dar un giro de 180 grados. El timón es pequeño, pero es poderoso. Una palabra suave amansa la ira. Una palabra de aliento levanta al caído. Dios le ha dado la capacidad de virar la nave antes de que choque contra el iceberg. No se rinda y no suelte el control. Mientras haya vida y mientras haya voz hay esperanza. Use su boca para profetizar un nuevo rumbo. Diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Diga, mis hijos volverán del camino del error. Diga, mi negocio florecerá en medio del desierto. Cuando usted habla con la autoridad de la fe, los elementos se alinean y los vientos contrarios pierden su fuerza. Usted tiene la autoridad delegada del almirante de los cielos para navegar por encima de las circunstancias. Alabe lo que Él le ama. Yo lo invito en esta hora a que tome conciencia de su posición en el puente de mando de su vida. Mire el timón que tiene en su boca y decida hoy mismo hacia dónde quiere ir. Deje de navegar en círculos y deje de dejarse llevar por las corrientes de la opinión pública o de la moda. Tome el control en el nombre de Jesús. Haga una declaración de rumbo basada en la carta de Santiago capítulo 3 versos 4 y 5. Diga, Señor, reconozco que mi lengua es el timón de mi vida y te pido perdón si he dirigido mi nave hacia la destrucción. Hoy tomo la decisión de alinear mi boca con tu palabra, Espíritu Santo. Sé tú el viento que sopla mis velas y ayúdame a mantener el timón firme hacia la promesa. Declaro que no naufragaré, que llegaré a buen puerto y que mi travesía será de bendición para muchos. Hablo dirección divina sobre mis pasos y cancelo todo rumbo de perdición. Agárrese fuerte de esta verdad y navegue con la confianza de que Jesús va en la barca con usted. Hay poder en Jesús. Sonría, Cristo le ama. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Preste mucha atención a esta advertencia solemne que salió de los labios mismos de nuestro Señor Jesucristo
y que se encuentra registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, porque aquí entramos en el terreno de la responsabilidad legal eterna. Este pasaje debería hacernos temblar de reverencia y ponernos un cierre en la boca antes de hablar a la ligera. Vivimos en una cultura que ha devaluado la palabra, donde la gente dice cosas por decir, donde se hacen promesas que no se piensan cumplir y donde se lanzan insultos y bromas pesadas sin medir las consecuencias. Pensamos que porque las palabras son invisibles y no dejan moretones físicos, entonces no son importantes, pero Jesús nos revela que en el cielo existe un sistema de grabación de alta fidelidad que no se pierde ni un susurro. Cada sílaba que usted pronuncia queda registrada en los libros del cielo como evidencia para el Tribunal Supremo. No existe tal cosa como una conversación privada o informal para Dios. Todo lo que se habla en la oscuridad será oído en la luz, y todo lo que se dice al oído en las cámaras será proclamado desde las azoteas. Esto significa que usted está escribiendo su propia sentencia o su propia absolución cada vez que abre la boca. El juicio final no se basará solo en sus hechos, sino fundamentalmente en sus dichos. Alabe lo que le ama. El concepto de palabra ociosa es lo que más debe inquietarnos. En el griego original la palabra es argos, que significa inactiva, estéril, inútil o sin trabajo. Una palabra ociosa es una palabra que no produce nada bueno, que no edifica, que no consuela y que no trae gloria a Dios. Es el relleno verbal, la charla vacía, el chisme, el sarcasmo y la queja sin sentido. Jesús nos dice que no solo daremos cuenta de las palabras perversas o blasfemas, que son obviamente pecados, sino también de esas palabras tontas y descuidadas que soltamos sin pensar. ¿Cuántas veces decimos cosas como me muero de la risa o este niño me va a volver loca o no sirvo para nada? Para nosotros son frases hechas o modismos, pero para el mundo espiritual son declaraciones legales. Una palabra ociosa es como un cheque en blanco que usted firma y tira a la calle, alguien lo va a recoger y lo va a cobrar. El diablo es experto en recoger nuestras palabras ociosas para usarlas en nuestra contra. Si usted dice en broma que se quiere morir, el enemigo toma esa palabra ociosa y la presenta ante el juez como una solicitud de muerte. Por eso no podemos darnos el lujo de ser descuidados con nuestro lenguaje. Cada palabra debe tener un propósito y una dirección de vida. Sonría, Cristo le ama. La declaración por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado establece el estándar de justicia del reino. Imagínese que en el día del juicio usted se para delante del trono blanco y Dios no llama a testigos externos ni presenta videos de sus acciones, sino que simplemente pone una grabadora gigante y le hace escuchar todo lo que usted dijo en la tierra. Su propia voz será el testigo que lo salvará o lo hundirá. Si la grabación está llena de alabanza, de fe, de bendición y de confesión de la palabra, esa evidencia lo justificará, probará que usted era un hijo de Dios, lleno del Espíritu. Pero si la grabación está llena de maldición, de crítica, de mentira y de suciedad, esa misma evidencia lo condenará. Usted es el fiscal y el abogado defensor de su propia alma. Al mismo tiempo, esto nos da un poder tremendo, pero también una responsabilidad aterradora. Usted no puede culpar a su mamá, ni a su entorno, ni a su educación por lo que sale de su boca. Usted es el único responsable del contenido de su corazón y de la expresión de sus labios. Si usted quiere un veredicto favorable en la eternidad y en el tiempo presente, tiene que empezar a editar su discurso hoy mismo. Tiene que borrar las palabras de condenación y empezar a grabar palabras de justificación. Gloria sea a Dios. Es vital entender que esto también aplica a la era digital en la que vivimos. Hoy en día muchas de nuestras palabras no son habladas, sino escritas en mensajes de texto, en correo electrónico y en comentarios de redes sociales. Esas también son palabras por las que daremos cuenta. La gente se siente muy valiente detrás de un teclado para insultar, para burlarse o para destruir la reputación de otros, pensando que el anonimato los protege. Pero delante de Dios no hay cuentas anónimas. Cada tweet, cada estado y cada mensaje de WhatsApp es una palabra que salió de su espíritu y que tiene peso eterno. La palabra ociosa digital es tan peligrosa como la hablada. Si usted comparte noticias falsas, si usted participa en linchamientos virtuales o si usted usa sus redes para ventilar su amargura, usted está acumulando cargos en su contra para el día del juicio. Un cristiano debe ser luz también en el mundo virtual. Sus dedos deben ser instrumentos de justicia para teclear bendición y verdad. Antes de presionar enviar, pregúntese si ese mensaje pasaría a la prueba del tribunal de Cristo. Si es una palabra ociosa, bórrela antes de que quede registrada en la nube eterna. Hay poder en Jesús. La raíz del problema de la palabra ociosa está en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nos enseñó que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si usted se descubre hablando palabras ociosas constantemente, no trate solo de morderse la lengua. Trate de sanar su corazón. La boca es solo la válvula de escape de lo que hay adentro. Si hay amargura, saldrán palabras hirientes. Si hay incredulidad, saldrán palabras de derrota. Y si hay lujuria, saldrán palabras sucias.
La única forma de limpiar el registro de nuestras palabras es limpiando la fuente. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios y del amor de Jesús, las palabras ociosas no tienen espacio. Usted hablará sabiduría, hablará gratitud y hablará pureza de manera natural, porque eso es lo que abunda en su interior. La santificación del vocabulario es la evidencia externa de la santificación interna. Alabado sea Dios. Sin embargo, hay esperanza para aquellos que hemos fallado en esta área, y todos hemos fallado. La sangre de Cristo tiene el poder de borrar el registro de las palabras ociosas si hay un arrepentimiento genuino. No tenemos que esperar aterrorizados al día del juicio si arreglamos cuentas hoy. Usted puede ir delante del Señor y decir: Padre, confieso que he hablado necedad, que he hablado muerte y que he desperdiciado mi boca en cosas vanas. Le pido que aplique la sangre de Jesús sobre mi historial y borre cada palabra ociosa que he pronunciado contra mí mismo o contra otro. Cancele los efectos de esas palabras y anule su poder. Cuando usted hace esto, Dios toma el borrador de su gracia y limpia la cinta de grabación. Pero el arrepentimiento debe venir acompañado de un cambio de conducta. A partir de hoy, usted debe poner un guardia a su boca. Debe pensar 3 veces antes de hablar. Pregúntese: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si no cumple estos filtros, mejor guarde silencio. El silencio prudente es mejor que la palabra ociosa. Aprenda a valorar el silencio como una forma de adoración y de respeto a Dios. Alabe lo que Él le ama. Yo lo invito en esta hora a que haga un ejercicio de consagración de sus labios, cierre sus ojos y visualice un carbón encendido del altar de Dios tocando su boca, como lo hizo con el profeta Isaías. Y haga esta oración de compromiso basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 36 y 37. Diga: Señor, reconozco la gravedad de mis palabras y la responsabilidad eterna que tengo sobre ellas. Te pido perdón por toda palabra ociosa, por toda broma hiriente y por toda queja inútil que ha salido de mi garganta. Hoy decido consagrar mi lengua para tu gloria. Renuncio a ser un instrumento de necedad y decido ser un instrumento de profecía. Que mis palabras sean pocas pero llenas de peso y de gracia. Que cuando yo hable, el cielo respalde lo que digo. Y que en el día del juicio mis propias palabras testifiquen que soy tuyo. Ayúdame a hablar el lenguaje del reino y a edificar con cada frase. Declaro que mi boca es manantial de vida y que mis labios destilan miel y verdad. Agárrese de este compromiso santo y transforme su destino cambiando su manera de hablar. Hay poder en Jesús. Sonría, Cristo le ama. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Preste mucha atención a esta revelación de arquitectura espiritual que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 17, porque aquí descubrimos el secreto operativo de la fe y la herramienta más poderosa que tenemos para transformar nuestra realidad física. Este versículo nos describe la naturaleza misma de Dios y nos invita a imitarla. Dios no es un comentarista de la realidad, Dios es el creador de la realidad. Cuando Dios creó el universo en el libro del Génesis, Él no vio la oscuridad y dijo: uy, qué oscuro está todo, qué terrible es esta, tinieblas. No, Él vio la oscuridad pero llamó a la luz. Él dijo: sea la luz, cuando la luz no existía, y la luz obedeció y apareció. Este es el principio de llamar las cosas que no son como si fuesen. Es la capacidad de hablarle a la nada y ordenarle que produzca algo. Es la capacidad de hablarle al caos y ordenarle que produzca orden. Nosotros, como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, tenemos ese mismo ADN creativo en nuestra boca. Hemos sido diseñados no para describir los problemas que vemos, sino para prescribir las soluciones que creemos. La fe no niega la realidad de los hechos, pero impone la realidad de la verdad de Dios sobre esos hechos. Alabe lo que Él le ama. El contexto de este pasaje es la historia de Abraham, a quien Dios le cambió el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, Abraham, que significa padre de multitudes. Lo impresionante es que Dios le hizo este cambio de nombre y le dio esta promesa cuando Abraham era un anciano de casi 100 años y su esposa Sara era estéril y no tenían ni un solo hijo. Desde el punto de vista humano y lógico, era ridículo llamarlo padre de multitudes. La realidad visible gritaba esterilidad y vejez, pero Dios miró más allá de la biología y llamó lo que no era como si fuese. Dios vio a las naciones que saldrían de él y empezó a llamarlo por su futuro y no por su presente. Y lo más tremendo es que Abraham tuvo que alinearse con esa locura de fe. Él tuvo que empezar a presentarse ante la gente diciendo: hola, soy Abraham, padre de multitudes. Aunque todavía no tenía el bebé en los brazos, cada vez que él decía su nombre estaba profetizando su milagro. Estaba llamando a la existencia a Isaac. Esto nos enseña que usted tiene que hablar su milagro antes de verlo. Tiene que llamarse a sí mismo bendito antes de ver el dinero. Y tiene que llamarse sano antes que desaparezca el dolor. Sonría, Cristo le ama. Mucha gente confunde este principio con la mentira o con la negación, pero hay una diferencia abismal. La mentira es engañar sobre la realidad para ocultarla.
La fe es reconocer la realidad temporal, pero declarar una realidad superior eterna. Cuando usted está enfermo y dice, por sus llagas soy sano, usted no está mintiendo diciendo que no le duele. Usted está declarando una verdad legal espiritual que es superior a la verdad médica. Usted está ejerciendo su autoridad para llamar a la salud que está en el plano espiritual para que se manifieste en el plano físico. Llamar las cosas que no son como si fuesen es traer el cielo a la tierra mediante el puente de la palabra hablada. Si usted solo dice lo que ve, usted se quedará con lo que tiene. Si usted dice, estoy enfermo, estoy pobre, estoy solo, usted está firmando el contrato para quedarse así, porque está llamando a las cosas que son como si siguieran siendo. Pero si usted quiere cambiar lo que ve, tiene que empezar a decir lo que no ve. Tiene que llamar a los clientes que no han llegado, tiene que llamar a la restauración matrimonial que no se ve y tiene que llamar a los hijos pródigos de regreso. Su voz es la señal que el mundo espiritual espera para materializar la bendición. Gloria sea a Dios. Este poder creativo es esencial para romper ciclos de maldición. Muchas familias viven en un ciclo de pobreza o de divorcio porque repiten lo que ven. Dicen, en esta familia todos somos diabéticos, o en esta familia nadie tiene suerte en el amor. Al decir eso, están llamando a la diabetes y a la mala suerte para la próxima generación. Pero usted tiene el poder de interrumpir esa transmisión. Usted puede pararse en la brecha y empezar a llamar algo nuevo. Puede decir, en mi familia somos linaje escogido, somos prósperos y somos saludables. Al principio parecerá que usted está hablando al aire y el diablo se reirá de usted diciéndole que es un iluso. Pero si usted persiste en llamar lo que no es, llegará el momento en que la materia se tendrá que alinear con su palabra. El mundo físico es subordinado al mundo espiritual y la palabra de fe es la ley que gobierna la materia. Recuerde que todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Su casa, su auto y su cuerpo fueron creados por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra tiene autoridad sobre ellos. Usted puede hablarle a su billetera vacía y ordenarle que se llene. Y puede hablarle a su cuerpo enfermo y ordenarle que se alinee con el diseño perfecto de Dios. Hay poder en Jesús. La clave para que esto funcione es la fe del corazón unida a la confesión de la boca. El apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. No se trata de repetir como un loro frases positivas sin creerlas. Eso es pensamiento mágico y no funciona. Se trata de estar tan convencido de la promesa de Dios que la palabra sale de su boca con la fuerza de un decreto. Es la certeza de que Dios no puede mentir. Si Dios dijo que Él suplirá todo lo que os falta, entonces la escasez es una mentira temporal y la provisión es la verdad. Por eso yo llamo a la provisión. Es una posición de autoridad espiritual donde usted se para como un general en el campo de batalla. El general no dice, ay, miren cuántos enemigos nos están ganando. El general grita, avancen y conquisten. Aunque parezca que van perdiendo la orden del general, cambia el ánimo de las tropas y cambia el curso de la batalla. Usted es el general de su vida y sus palabras son las órdenes que los ángeles obedecen. Si usted no da la orden de victoria, los ángeles no pueden pelear por usted. Deje de reportar las bajas y empiece a llamar los refuerzos del cielo. Alabado sea Dios. Dios también nos da el título de el que da vida a los muertos. Esto es esperanza pura para los casos imposibles. Tal vez usted tiene sueños muertos. Tal vez su alegría murió o su negocio quebró y está muerto. La lógica humana dice, entiérralo, ya no hay nada que hacer. Pero la lógica de la fe dice, profetiza sobre estos huesos secos. Dios nos invita a ir al cementerio de nuestras esperanzas y a hablar vida. Recuerda el profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos. Dios no le dijo a Ezequiel, ponte a orar mentalmente. Dios le dijo, profetiza, hijo de hombre. Di a estos huesos, oíd palabra de Jehová. Y cuando el profeta habló, los huesos se juntaron y entraron nervios y carne y espíritu. Su boca tiene el poder de la resurrección. No acepte la muerte final de nada que Dios le haya prometido. Si el médico le dio un diagnóstico de muerte, usted llame a la vida. Si el banco le dio un diagnóstico de quiebra, usted llame a la resurrección financiera. La última palabra no la tiene la circunstancia, la última palabra la tiene Dios. Y Él la ha puesto en su boca para que usted la suelte, alabe lo que Él le ama. Yo lo invito en esta hora a que active su naturaleza divina y empiece a practicar el arte de llamar las cosas. No se sienta ridículo por hablar solo en su casa o en su auto. Usted no está hablando solo, usted está legislando en el universo. Párese hoy en medio de su sala y empiece a llamar lo que necesita como si ya estuviera ahí. Diga, llamo a la paz a esta casa. Llamo a la salud divina a mis órganos. Llamo a las oportunidades de negocio del norte, del sur, del este y del oeste. Use la carta a los Romanos capítulo 4, verso 17 como su cheque en blanco. Diga, Señor, así como tú llamas las cosas que no son yo, también llamo a mi milagro ahora mismo. Me niego a confesar lo que mis ojos ven y decido confesar lo que tu palabra dice. Veo mi familia restaurada, veo mis deudas canceladas y veo mi propósito cumplido. Al hacer esto, usted está embarazando la atmósfera de milagros y pronto dará a luz lo que ha estado llamando. Agárrese de esta autoridad creativa y construya su futuro frase por frase. Hay poder en Jesús. Sonría, Cristo le ama.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Preste mucha atención a esta restricción sanitaria espiritual que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29, porque aquí el apóstol Pablo establece el filtro de calidad más estricto para la comunicación del creyente. La orden comienza con un absoluto ninguna. Esto no deja margen para las excepciones ni para las excusas. No dice que podemos decir algunas palabras malas cuando estamos muy enojados o cuando alguien se lo merece, dice ninguna. La palabra corrompida en el griego original es sapros, que se usaba para describir frutas podridas, pescados en descomposición o vegetación enferma que no sirve para comer y que causa náuseas. Dios está comparando las palabras sucias, las groserías, los chistes de doble sentido y las críticas destructivas con basura podrida. Imagínese si usted tuviera un aliento físico que oliera a pescado podrido, nadie querría acercarse a usted. Pues espiritualmente eso es exactamente lo que sucede cuando un hijo de Dios abre su boca para soltar palabras corrompidas. El ambiente se contamina, los ángeles se alejan y la presencia de Dios se retira, porque la santidad no puede convivir con la putrefacción verbal. Su boca fue diseñada para ser una fuente de agua viva, no una alcantarilla de aguas negras. Cada vez que usted permite que salga una palabra podrida, usted está traicionando su nueva naturaleza en Cristo y está esparciendo bacterias espirituales que enferman a quienes lo rodean. Alabe lo que Él le ama. El propósito divino de la boca se define claramente como la edificación. El texto dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto nos revela que nuestras palabras son herramientas de construcción. Usted es un albañil espiritual cada vez que habla. Con cada frase usted está poniendo un ladrillo o está dando un martillazo. La pregunta que debe hacerse antes de hablar es lo que voy a decir. ¿Va a construir a esta persona o la va a destruir? ¿Va a levantar su ánimo o lo va a derribar? Lamentablemente muchos cristianos usan su lengua como una bola de demolición. Derriban la autoestima de sus hijos con críticas constantes. Derriban el honor de sus esposos con quejas públicas. Y derriban la reputación de sus hermanos con chismes. Pero Dios nos llama a ser arquitectos de esperanza. La edificación es necesaria porque vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos. La gente allá afuera está siendo destruida por el diablo y por el pecado. Por eso cuando vienen a nosotros deben encontrar palabras que los reparen, que los fortalezcan y que los ayuden a mantenerse en pie. Si su conversación deja a la gente sintiéndose peor de lo que estaban antes de hablar con usted, entonces usted no está cumpliendo con el mandato de Efesios. Su boca debe ser un taller de restauración donde las vidas rotas son armadas de nuevo con palabras de amor y de verdad. Sonría, Cristo le ama. La meta final de nuestra comunicación es impartir algo sobrenatural a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es maravilloso. La gracia es el favor inmerecido de Dios en su poder y su belleza. La Biblia nos enseña que las palabras pueden ser vehículos que transportan esa gracia. Usted tiene el poder de regalar gracia a través de un saludo amable, a través de un consejo sabio o a través de un simple te quiero. Cuando usted habla palabras de gracia, usted está transfiriendo un pedacito del cielo a la tierra. El oyente recibe un regalo espiritual que quizás no ve, pero que su espíritu siente. Por el contrario, cuando hablamos palabras de juicio o de condenación, estamos robándole la gracia a la gente. Piense en sus palabras como semillas de favor. Si usted siembra gracia en sus empleados, en sus vecinos y en su familia, usted cosechará una atmósfera de favor donde las cosas fluyen con facilidad. La gracia suaviza los corazones duros y abre las puertas cerradas. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Pues la Biblia dice que todos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Él nunca usó su boca para herir innecesariamente, siempre habló para dar vida. Si queremos ser como Jesús, nuestro lenguaje debe estar sazonado con sal y lleno de gracia para saber cómo responder a cada uno. Gloria sea a Dios. El contexto inmediato de este versículo es vital, porque en el verso 30 se nos advierte, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto nos muestra la conexión directa entre nuestra boca y el corazón de Dios. El Espíritu Santo es una persona sensible, es tierno y santo, y Él habita dentro de nosotros. Cuando nosotros usamos nuestra boca para maldecir, para mentir o para insultar, le causamos un dolor profundo al Espíritu Santo, lo entristecemos. Imagínese vivir con alguien a quien usted ama y que esa persona se la pase gritando y diciendo groserías. Usted se sentiría triste y querría irse a otra habitación. Eso es lo que pasa con la presencia de Dios. Él no nos abandona porque ha prometido estar con nosotros siempre, pero su manifestación se apaga, se retira a un rincón de nuestro espíritu y deja de fluir con poder. Un cristiano que tiene la boca sucia es un cristiano que tiene al Espíritu Santo triste, y un Espíritu Santo triste no unge, no libera y no hace milagros a través de esa persona.
Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida, tiene que cuidar los sentimientos del huésped divino que vive en su pecho. Su boca es la puerta de su templo y no debe permitir que nada entre o salga que ofenda la santidad de su residente. Hay poder en Jesús. La aplicación práctica de este punto requiere una vigilancia constante. Vivimos en una cultura donde el lenguaje soez y la ironía hiriente son considerados normales y hasta graciosos. En las películas y en la música se glorifica la palabra corrompida, pero nosotros no pertenecemos a este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos y en el cielo se habla un idioma diferente. Tenemos que reeducar nuestra lengua. Si usted tiene el hábito de decir malas palabras o de reaccionar con insultos, cuando se enoja necesita pedirle a Dios una brasa de fuego en sus labios. Necesita hacer un ayuno de palabras negativas. Propóngase durante una semana no decir nada que no edifique. Si no tiene nada bueno que decir, mejor guarde silencio. El silencio es preferible a la contaminación. Recuerde que sus hijos están aprendiendo a hablar escuchándolo a usted. Si usted les grita, ellos aprenderán a gritar. Si usted miente, ellos aprenderán a mentir. Rompa la maldición generacional del mal hablar en su casa y establezca una cultura de honra verbal. Que en su mesa se hable de las grandezas de Dios y se afirme el valor de cada miembro de la familia. Alabado sea Dios. Esta instrucción también abarca la queja constante. La queja es una palabra corrompida porque niega la bondad de Dios y exalta el problema. El pueblo de Israel murió en el desierto no por falta de comida o de agua, sino por su lengua murmuradora. Se la pasaron quejándose de Moisés y de Dios hasta que contristaron al Espíritu y perdieron la tierra prometida. La queja pudre la fe. Cuando usted se queja de su trabajo, de su sueldo o de su país, usted está maldiciendo su propia bendición. Cambie la queja por la acción de gracia. La gratitud es la palabra que edifica y que da gracia. Cuando usted agradece, usted multiplica el favor. En lugar de decir qué calor tan horrible, diga gracias Señor porque tengo un sol que me alumbra. En lugar de decir estoy harto de este trabajo, diga gracias Señor porque tengo provisión. El cambio de vocabulario produce un cambio de actitud y el cambio de actitud produce un cambio de altitud. Dios lo elevará cuando su boca deje de arrastrarse en el lodo de la queja y empiece a volar en las alturas de la alabanza. Alabe lo que Él le ama. Yo lo invito en esta hora a que haga una limpieza bucal espiritual profunda. Vaya delante del Señor y pídale perdón si ha estado usando su boca como un basurero en lugar de como un manantial. Haga esta oración de consagración basada en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29. Diga: Padre Celestial, te presento mi boca y mi lengua. Reconozco que he hablado palabras corrompidas que han contaminado mi vida y han entristecido a tu Espíritu Santo. Hoy me arrepiento y te pido que purifiques mis labios con tu fuego. Tomo la decisión de que ninguna palabra podrida saldrá de mi boca a partir de hoy. Me comprometo a hablar solo lo que edifica, lo que construye, lo que imparte gracia a los que me escuchan. Quiero ser un canal de bendición y no de maldición. Espíritu Santo, te invito a que tomes el control de mi habla y que pongas un filtro en mi garganta. Que mis palabras sean dulces como la miel y medicina para los huesos. Agárrese de este compromiso y verá cómo la atmósfera de su hogar y de su trabajo se transforma por el poder de una boca santificada. Hay poder en Jesús. Sonría, Cristo le ama. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Preste mucha atención a esta ley espiritual del decreto real que se encuentra en el libro de Job, capítulo 22, verso 28, porque aquí se nos entrega el cetro de autoridad para gobernar sobre nuestras circunstancias en lugar de ser gobernados por ellas. La palabra determinar en el original hebreo es la palabra gazar, que significa cortar, dividir o decidir irrevocablemente. Esto nos enseña que cuando un hijo de Dios abre su boca para emitir un decreto de fe, está cortando el tiempo y el espacio y está separando lo que es de Dios de lo que no lo es. Un decreto no es una oración de petición donde le rogamos a Dios que haga algo. Un decreto es una orden legislativa donde nosotros establecemos en la tierra lo que Dios ya estableció en el cielo. Usted tiene que entender que por la sangre de Jesús usted ha sido constituido rey y sacerdote, y la palabra de un rey tiene peso de ley. El versículo dice que cuando usted determina la cosa, esa cosa se mantendrá firme. Esto significa que la realidad física es líquida y moldeable hasta que una palabra de fe la solidifica. Su economía, su salud y su familia están esperando que usted deje de quejarse y empiece a legislar. El mundo espiritual respeta la voz de mando de alguien que conoce su identidad y que se atreve a usar la espada de su boca para trazar un nuevo destino. Alabe lo que Él le ama. El poder de la firmeza que se menciona aquí es la respuesta a la inestabilidad que muchos creyentes sufren. Dice, y te será firme. ¿Cuántas veces nos sentimos como barcos a la deriva, donde un día estamos bien y otro mal, donde las finanzas suben y bajan, o donde la salud es intermitente? Esa falta de estabilidad se debe a menudo a la falta de decretos claros. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y el hombre de doble lengua también lo es.
Si usted hoy dice Dios me va a sanar y mañana dice creo que me voy a morir, usted está anulando su propio decreto y por eso nada se afirma en su vida. Para que la cosa sea firme, su palabra tiene que ser firme. Usted tiene que sostener el decreto a pesar de lo que vean sus ojos. Si usted decretó que su casa es casa de paz, mantenga ese decreto aunque haya guerra. Al mantenerse firme en su confesión, el mundo espiritual se ve obligado a alinearse con su palabra. La materia tiene que obedecer a la voz de la fe tarde o temprano. Los átomos de su cuerpo y los números de su cuenta bancaria tienen oídos y responden a la autoridad del decreto persistente. No se canse de decretar el bien porque su persistencia es la que cementa el milagro en el plano natural. Sonría, Cristo le ama. La segunda parte de la promesa es gloriosa, pues dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esto nos revela que el decreto es el interruptor que enciende la iluminación divina sobre nuestro futuro. Muchas personas caminan en oscuridad sin saber qué decisión tomar o hacia dónde ir, porque viven en silencio espiritual, pero cuando usted empieza a decretar la palabra de Dios, la luz se enciende. El decreto despeja la neblina de la confusión. Por ejemplo, si usted decreta Jehová es mi pastor, nada me faltará, inmediatamente la luz de la provisión ilumina su camino. Y usted empieza a ver oportunidades y recursos que antes no veía porque estaba enfocado en la oscuridad de la escasez. La luz siempre sigue a la palabra. En el principio Dios dijo sea la luz y fue la luz. En su vida funciona igual. Si su matrimonio está en oscuridad, no se sienta a llorar en lo oscuro, párese y decrete sea la luz del amor y del perdón en mi relación. Al soltar la palabra, usted está invitando a la gloria de Dios a que resplandezca sobre sus veredas. Un camino iluminado es un camino seguro donde no se tropieza. Sus decretos son las lámparas que Dios usa para guiar sus pasos hacia el propósito eterno. Gloria sea a Dios. Es fundamental distinguir entre la presunción y el decreto bíblico. No se trata de decretar caprichos humanos o cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Usted no puede decretar ganarse la lotería por codicia, ni puede decretar el mal para su vecino. El decreto que funciona es aquel que está basado en la constitución del reino, que es la Biblia. Usted solo puede determinar lo que Dios ya ha dicho que es suyo. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Cuando usted encuentra una promesa, esa promesa es su base legal para emitir el decreto. Si la Biblia dice que por su llaga fuimos curados, usted tiene el derecho legal de decretar sanidad. Si la Biblia dice que Él nos da el poder para hacer la riqueza, usted tiene derecho a decretar prosperidad. El decreto es básicamente tomar la palabra escrita, el logos, y convertirla en palabra hablada, el rema. Cuando usted hace esto, usted no está tratando de convencer a Dios de que haga algo. Usted está activando lo que Dios ya hizo. Está bajando el cielo a la tierra. Los ángeles son los encargados de ejecutar estos decretos. El Salmo 103 dice que los ángeles obedecen a la voz de su precepto. Cuando usted decreta, los ángeles se ponen firmes y dicen, escuchamos la orden del rey, vamos a cumplirla. Hay poder en Jesús. El enemigo tiene pánico de los cristianos que saben decretar. Él prefiere a los cristianos que solo lloran y suplican, porque esos no representan una amenaza para su reino de tiniebla. Pero un cristiano que se levanta en la mañana y decreta, hoy es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Un cristiano que decreta, ningún arma forjada contra mí prosperará. Ese cristiano es peligroso. Ese cristiano le pone límites al diablo. Recuerde que en el libro de Job Dios le pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job. Y Satanás responde que Dios le ha puesto un cerco alrededor. Ese cerco se construye y se mantiene con decreto. Cuando usted decreta la sangre de Cristo sobre su familia, usted está levantando una muralla invisible que el diablo no puede cruzar. Usted determina hasta dónde llega el enemigo. Usted le dice hasta aquí llega con mi salud y no pasa más, hasta aquí llega con mi finanzas. El decreto es la línea fronteriza que usted traza para proteger su territorio. No deje su vida sin cercar. Use su boca para marcar los límites de su bendición y para expulsar al invasor. Alabado sea Dios. Este principio también funciona para romper maldiciones generacionales que han estado firmes por años. Tal vez en su familia ha estado firme el decreto de alcoholismo o el decreto de divorcio porque sus antepasados lo hablaron o lo aceptaron, pero hoy usted puede levantarse como el redentor de su linaje y emitir un contradecreto. La ley superior anula la ley inferior. Usted puede decir en el nombre de Jesús, revoco y anulo todo decreto de ruina que haya operado en mis apellidos y establezco un nuevo decreto de bendición y de éxito para mí y para mis hijos. La palabra determinarás implica que usted tiene el voto decisivo. No importa lo que hayan dicho sus abuelos, ni lo que diga la genética, ni lo que diga la economía del país. Lo que importa es lo que usted determina hoy en el tribunal del Espíritu. Si usted determina que su casa servirá a Dios, así será. Si usted determina que la cadena se rompe, se romperá. Tome su posición de autoridad y no ceda ni un milímetro de terreno. Su voz es el martillo del juez que dicta la sentencia final sobre su historia. Alabe lo que Él le ama. Yo lo invito en esta hora a que haga uso de su autoridad real y emita un decreto que cambie el rumbo de su situación actual. No lo piense, háblelo.
Allí donde está, levante su mano derecha al cielo como señal de juramento y diga con voz audible, basándose en el libro de Job, capítulo 22, verso 28, diga: Señor, en este momento me paro en mi posición de hijo y de rey y determino que la enfermedad, la pobreza y la tristeza no tienen parte ni suerte en mi vida. Decreto que soy sano, próspero y libre por la sangre del Cordero. Determino que mis hijos son generación de bien y que mi casa es un santuario de paz. Ordeno que todo obstáculo se quite de mi camino y que la luz de tu favor resplandezca sobre mis decisiones. Lo que yo ato en la tierra queda atado en el cielo, y lo que yo desato en la tierra queda desatado en el cielo. Mi palabra es firme porque está fundada en la roca que es Cristo. Hoy corto con el pasado y establezco un nuevo comienzo de gloria. Agárrese de este decreto y camine en la luz de su nueva realidad, porque Dios ha respaldado lo que usted acaba de decir. Hay poder en Jesús. Sonría, Cristo le ama. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Preste mucha atención a esta cátedra de inteligencia emocional y espiritual que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 19. Porque aquí llegamos a la culminación de la sabiduría sobre el uso de la boca. Después de haber aprendido sobre el poder de vida y muerte y sobre la responsabilidad de nuestras palabras, Dios nos entrega una herramienta defensiva vital que es el arte del silencio. Vivimos en una cultura que glorifica el ruido y la opinión constante, donde parece que el que más habla es el que más sabe o el que tiene la razón. Las redes sociales nos empujan a comentar, sobre todo a reaccionar a todo y a publicar cada pensamiento que cruza por nuestra mente. Pero la Biblia lanza una advertencia estadística aterradora. Dice que en las muchas palabras no falta pecado. Esto es una ley de probabilidades espirituales. Mientras más hable usted, más riesgo corre de equivocarse, de exagerar, de mentir, de chismear o de herir a alguien. Es matemáticamente imposible hablar sin parar y mantenerse en santidad. El verborrágico termina pecando por defecto, por exceso. Por eso el Espíritu Santo nos llama a practicar la economía verbal, a entender que a veces la mejor palabra es la que no se dice y que el silencio puede ser la adoración más elocuente que podemos ofrecer. Alabe lo que Él le ama. El texto nos presenta la figura del que refrena sus labios como un modelo de prudencia. La palabra refrenar nos remite nuevamente a la imagen del caballo y el freno. Implica que hay una fuerza impulsiva dentro de nosotros que quiere salir. Todos tenemos el impulso carnal de defendernos cuando nos atacan, de dar nuestra opinión cuando nadie la pidió, o de contar el secreto que nos confiaron porque nos quema la lengua. Pero el hombre y la mujer prudentes tienen la fuerza de carácter para jalar la rienda y decir: no, ahora no voy a hablar. El silencio no es debilidad, es control de poder bajo presión. Refrenar los labios requiere más fuerza que soltarlos. Cualquiera puede gritar y explotar, eso es fácil, y es señal de inmadurez. Pero quedarse callado cuando se tiene la razón y cuando se tiene el poder para destruir al otro con argumentos, eso es señal de realeza espiritual. El silencio prudente es un escudo que lo protege a usted de meterse en problemas innecesarios. ¿Cuántos pleitos matrimoniales se hubieran evitado si uno de los dos hubiera tenido la prudencia de callar a tiempo? ¿Cuántos empleos se hubieran salvado si el empleado hubiera refrenado su lengua ante el jefe? La prudencia es la madre de la seguridad y el silencio es su mejor aliado. Sonría, Cristo le ama. La Biblia nos enseña que el silencio es también una estrategia de protección para nuestros sueños y proyectos. La historia de José el soñador nos muestra el peligro de hablar antes de tiempo. José recibió sueños grandes de parte de Dios, pero cometió el error juvenil de contárselos a sus hermanos envidiosos, y eso provocó que lo vendieran como esclavo. Hay cosas que Dios le va a revelar en la intimidad que son solo para usted y para Él. Si usted abre la boca y le cuenta sus planes de negocio o sus metas ministeriales a gente que no tiene su mismo espíritu, usted está exponiendo la semilla a los depredadores. El diablo usa los oídos de la gente carnal para enterarse de sus planes y luego usa su boca para desanimarlo, ponerle trabas. El que refrena sus labios actúa con inteligencia porque sabe que no todo el mundo califica para escuchar su visión. Aprenda de la Virgen María, quien guardaba todas las cosas en su corazón. Ella sabía que llevaba un milagro dentro y que el milagro necesitaba incubarse en el calor del silencio. No aborte sus milagros por hablar demasiado con la gente equivocada. El silencio protege la gestación de su propósito hasta que esté listo para nacer. Gloria sea a Dios. Existe también un silencio que es un arma de guerra espiritual. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y ante Herodes y fue acusado falsamente por los líderes religiosos, la Biblia dice que él no respondió nada. Su silencio dejó perplejo a los gobernantes. Jesús entendía que no tenía que defenderse ante los hombres porque su Padre era su defensa. Cuando el enemigo lo ataque con mentiras y calumnias, su primera reacción será querer aclarar las cosas y pelear, pero a veces el Espíritu Santo le dirá: calla.
El silencio ante la acusación es una demostración de fe absoluta en la justicia divina. Es decirle al diablo, no voy a bajar a tu nivel para discutir mis acciones, hablan por mí y Dios es mi juez. Este tipo de silencio desalma a los demonios porque ellos esperan que usted entre en el juego de la contienda. Pero cuando usted calla y confía, usted rompe el ciclo de la provocación. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud y en el silencio es donde mejor se pelea la batalla, porque le damos espacio a Dios para que Él sea quien lance los rayos y los truenos a nuestro favor. Hay poder en Jesús. La conexión entre el silencio y la sabiduría es tan fuerte que Proverbios 17:28 dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Esto es un consejo práctico maravilloso. Si usted no sabe qué decir, si no domina el tema, o si está en una reunión donde hay gente más experta, lo más inteligente que puede hacer es cerrar la boca y abrir los oídos. Al quedarse callado, usted evita exhibir su ignorancia y gana la oportunidad de aprender. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. El hombre sabio es un gran escuchador. Escucha a Dios, escucha a los demás y escucha a su propio corazón antes de emitir un juicio. El necio, por el contrario, solo quiere escucharse a sí mismo y por eso cae en la destrucción. La verborragia es la tumba de la reputación, pero el silencio prudente es el trono del honor. Si usted quiere ser respetado, aprenda el valor de la pausa. Aprenda a pensar antes de responder y verá cómo sus palabras adquieren un peso y una autoridad que antes no tenían. La gente presta atención al que habla poco porque asumen que cuando habla dirá algo que realmente vale la pena. Alabado sea Dios. El silencio también es necesario para escuchar la voz de Dios. No podemos escuchar a Dios si nosotros estamos hablando todo el tiempo. Nuestra oración no puede ser un monólogo donde le damos a Dios una lista de compras y luego decimos amén y nos vamos. La oración debe tener tiempos de silencio reverente donde esperamos la respuesta. El profeta Elías no encontró a Dios en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Para oír ese susurro divino hay que bajarle el volumen al ruido del alma y al ruido de la boca. El ayuno de palabras es tan poderoso como el ayuno de comida. Intente pasar tiempos a solas con Dios sin decir nada, solo amándolo y estando en su presencia. En ese silencio sagrado es donde se imparten las revelaciones más profundas y donde se sana el corazón. El ruido distrae, pero el silencio enfoca. Dios quiere hablarle cosas grandes y ocultas que usted no conoce, pero necesita que usted haga silencio para poder transmitirlas. Desconecte el mundo exterior, refrene sus labios y conecte su espíritu a la frecuencia del cielo. Alabe lo que Él le ama. Yo lo invito en esta hora que haga una oración de consagración por la prudencia de sus labios. Reconozca que muchas veces ha pecado por hablar de más y pídale al Señor que le instale un filtro de sabiduría en su boca. Allí donde está, cierre sus ojos y declare basado en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 19. Diga, Señor, te pido perdón por todas las veces que mi falta de silencio me ha llevado a pecar. Perdóname por el chisme, por la ligereza y por hablar cuando debí callar. Hoy te pido que me des un espíritu de prudencia y de dominio propio. Enséñame a refrenar mis labios y a ser dueño de mi silencio. Que mi boca no sea una puerta abierta para la destrucción, sino una puerta sellada por tu sabiduría. Ayúdame a escuchar más y a hablar menos. Guarda mi sueño de los oídos incorrectos y dame la valentía para callar ante la provocación. Consagro mi silencio como una ofrenda a ti y decido actuar con inteligencia en todas mis relaciones. Gracias porque tú pones guarda mi boca y me libras de la angustia. Agárrese de esta disciplina santa y verá cómo su vida se llena de paz y de aciertos. Hay poder en Jesús. Sonría, Cristo le ama.